presentación, ¿no?, de la sesión de hoy, que contamos, como decía hace unos instantes, con el profesor de la Universidad de Barcelona, Félix Ovejero, a quien agradecemos su predisposición para estar hoy aquí con nosotros. El profesor Ovejero es sobradamente conocido, no solo en el ámbito, diríamos, académico español, sino e internacional, por sus publicaciones, amplísimas publicaciones. También lo es por aquella opinión pública que, como decía hace unos instantes, lo es en el sentido más genuino, en cuanto se informa en los medios de prensa escrita y lee en ella a los pensadores de referencia. Y nuestro ponente de hoy es uno de ellos. Sus artículos de opinión, bien en El País o ahora en El Mundo, son leídos con atención y animan a seguirle luego en la lectura de sus libros, buena parte de los cuales guardan relación con el tema que hoy aquí nos incumbe. De entre ellos, me gustaría referir dos, de hecho son de los más recientes, que han sido publicados por Página Indómita. Se trata de La deriva reaccionaria de la izquierda y Sobrevivir al naufragio. Creo que ambos libros ayudan a entender el momento actual de la izquierda española desde, si se me permite, un intelectual de izquierda apartidista. El título de su ponencia es suficientemente expresivo: El socialismo hoy. En fin, voy a ser muy breve. Simplemente quisiera finalizar diciendo que, si se me permite, creo que hoy el patrón de nuestro club estaría satisfecho que de algún modo podamos abordar a la otra gran corriente de pensamiento que con Marx arranca en el 19. Y por cierto, aunque parece que Tocqueville y Marx no llegaron a conocerse, no frecuentaban los mismos ambientes, sí, en cambio, llegaron a ser vecinos en ese París vibrante del 48. Nada más. Muchas gracias, profesor Ovejero, por estar hoy aquí con nosotros y cuando quiera. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Ya puestos a hacer algunas referencias cruzadas, uno de mis maestros intelectuales, que es John Elster, uno de los clásicos del marxismo analítico, es uno de los especialistas en Tocqueville y seguramente uno de los que con más tino ha destacado una función a veces desatendida, que es la honda teoría social que hay por detrás de sus narraciones, que parecen simple explicación histórica, pero que revelan un talento metodológico infrecuente y que, vamos, esa anatomía lo ha destacado con tino John Elster, con ensayos dedicados a él. La estrategia, voy a hablar del socialismo hoy, y has hecho referencia, seguramente, el libro que, extrañamente, porque me parece un poco ladrillo, aunque me esté escuchando mi editor, que es el de La deriva reaccionaria de la izquierda, ¿no? En la elección de ese título, ya desde el punto de vista hay una presunción de que hay una izquierda real y otra izquierda conceptual. Es decir, se ha habido una estipulación de un concepto, de unos principios, que son los que voy a tratar de precisar a través de un pequeño hilo histórico que han decantado lo que ha sido la herencia del socialismo, y cómo de algún modo esos principios, no, seguramente la palabra traicionado es demasiado enfática, pero se han ido erosionando y desgastando hasta por parte de la izquierda presente, ¿no? Más de una vez escrito con cierta desolación que quizá un día tengamos que entregar la palabra socialismo y resignarnos a que significa lo que hoy los que invocan el socialismo están utilizando, como hemos podido sucedernos en otros casos. Finalmente, el dueño de las palabras es, como diría Cervantes, el pueblo, es el uso y el vulgo, ¿no? Y ya, aunque uno se ponga a estipular el concepto de socialismo, que es lo que yo voy a tratar de hacer, pues seguramente la realidad es que a lo mejor el socialismo es lo que dice el señor Pedro Sánchez. Pero, en fin, yo voy al menos a tratar de hacer una pequeña itinerario histórico con 4 variantes históricas de lo que ha sido el socialismo, ver qué puede quedar de todo eso y tratar de entender la corrección y de qué modo se rectifica y en algún sentido se erosionan esos principios en las deriva en la presente izquierda, ¿no? Si yo tuviera que buscar una anatomía elemental y mínima de las 2 vetas, finalmente se dicen 3, pero voy a ser lo más máximamente austero, de las 2 vetas que nutren a la tradición del socialismo y que además creo que abarcan todas las variantes, desde las que quizás con cierta injusticia se llamó el socialismo utópico hasta las variantes comunistas, diría que hay 2. Una beta que arranca de la Revolución Francesa,
la aspiración de hacerse dueños de la historia, lo que el propio Tocqueville llama en un momento, nada omitieron con tal de hacerse irreconocibles, o en el léxico más enfático de la internacional, el pasado había que hacerlo añicos y a poner a la razón al timón de la historia, ¿no? Y de un modo conmovedor, eso se traduce en las constituciones, las grandes constituciones, que inspirarían la fundamentación de la vida compartida, en particular incluso de la más radical, la que más entroncaría después o que más inspiraría a los socialistas en 1793, con sufragio universal, separación de poderes, luego traicionado por los propios protagonistas de ese proceso por circunstancias que ahora no es cosa desgranar, pero sí había un afán de adueñarse de la historia, ¿no? De decir, nosotros vamos a inaugurar el mundo, y eso quería decir el calendario, quería decir las regiones, donde se olvidaban de las referencias históricas geográficas y eran puramente consideraciones administrativas, el sistema métrico, una lengua común, con el afán de que todos entendieran la misma ley que les permitiera entenderse, es afán realmente de inaugurar la historia, es de poner la razón al mando de la historia. Digo, creo que ese hilo, sobre un trasfondo profundamente igualitario. Hay un principio que no lo formulaban explícitamente los revolucionarios, pero que está en el alma de cualquier revolución contra el antiguo régimen, que se formula muy sintéticamente, luego hay que desgranarlo un poco, con la idea de que ninguna desigualdad sin responsabilidad. Es decir, el haber nacido en una clase aristocrática, en una clase señorial, te proporcionaba unos privilegios especiales que no estaban justificados porque no han resultado de tus decisiones. Simplemente era por una herencia, digámoslo así, de sangre. Ese principio radicalizado va a inspirar después la idea de decir, bueno, pues, ¿por qué el hecho de nacer mujer o de nacer con un cierto color de la piel me ha privado del derecho al voto? Y andando el tiempo, alguien dirá, el haber nacido en una familia rica o en una familia pobre me condiciona mis futuros sociales. Y eso justificará buena parte de las intervenciones sociales. Corregir desigualdades que no estaban asociadas a responsabilidades. Que la tiranía del origen, para decirlo con una frase eficaz que condena seriamente al socialismo, no se imponga, ¿no? Sino al revés, nos hacemos dueños de la historia. Esa es la primera gran beta, digo, haciendo un poco de hilo histórico, luego precisaré algo más cómo eso cuaja en la variante, en los diversos socialismos. La segunda gran beta es más difusa, tiene una raíz obviamente en algún sentido cristiana, que es la idea de que el curso de la historia en algún sentido se corresponde con la realización de esos valores nobles, ¿no? Con la realización de la razón, dirán los filósofos más solemnes del idealismo alemán, otros dirán, pues, con la llegada del reino de Dios a este mundo, y la tradición socialista dirá que el curso de la historia, que es ineluctable curso, vamos a verlo, matizaremos porque habrá diversas variantes, se corresponde con la realización de esos valores. Esos dos supuestos no son de compatibilidad fácil, ¿no? Porque si recordamos a otro gran liberal en un magnífico panfleto liberal y anticomunista o antimarxista, eso es el señor Popper, La miseria del historicismo, no sé si ustedes recuerdan, pero la dedicatoria a La miseria del historicismo decía, este libro está escrito contra los fascistas y comunistas que creen que luchan en favor de los vientos de la historia. Pareciera que si uno cree que existen los vientos de la historia, pues entonces no se molesta en luchar por ellos, sino que se sienta a verlos venir. Entonces, pero bueno, detectaba con una reflexión un tanto contradictoria una tensión intelectual que había entre individuos, entre gentes que pensaban que la historia tenía un curso y a su vez se empecinaban en ponerse al timón de ese curso de la historia. ¿Cómo se concreta esas dos betas? ¿En qué forma toma? Voy a ser general, no ambiguo. Existe una confusión filosófica en que ser abstracto es ser ambiguo. No. Voy a ser bastante abstracto porque quiero capturar todas las variantes que luego iré matizando de la tradición socialista, ¿no? Creo que se captura primero en un principio normativo, el más básico de todos ellos, que es la idea de el principio de autorrealización, es decir, o que más laxamente o más difusamente desde el punto de vista filosófico podríamos calificar como humanismo. Es decir, una especie de idea. Existen unas potencialidades en los seres humanos, esas potencialidades no se pueden realizar en nuestras sociedades presentes y tenemos que darle curso. Alguien dirá la felicidad, alguien dirá la capacidad de desarrollar
unos talentos que están en nosotros, es una inspiración obviamente aristotélica, solo que extendida al conjunto de la sociedad. No voy tampoco a desgranar los argumentos que he detallado en algún libro de por qué además ha de ser eso en sociedades igualitarias, porque si hay profundas desigualdades no hay posibilidad de que mis pares me reconozcan mis talentos, ni yo me sienta como parte de esa comunidad, ni yo pueda reconocer los suyos si hay profundas disparidades sociales. Pero el axioma básico es extender ese principio de desplegar nuestros talentos y capacidades humanas y que no esté limitado, como podía suceder en la idea aristotélica, a unos cuantos, sino al conjunto de la sociedad. Esa es una tesis normativa que creo que está en todas las variantes del socialismo, incluso después en las que derivarán por caminos siniestros, bueno, por caminos torticeros hacia políticas siniestras. Y la otra es una tesis empírica bueno, que se puede formular así con rotundidad, con léxico de otra época, como la que sociedades presentes, particularmente la sociedad capitalista, incapacita para realizar esos proyectos. Por tanto, de ahí se seguiría, como conclusión inexorable, que si queremos que esos talentos humanos o esas capacidades o esas energías y vitalidad se desarrollen, tenemos que acabar con esa sociedad. Digo que las variantes serán muy distintas. Habrá quienes digan, como sucede con los socialistas más o menos ingenuos, que cualquier trato mercantil supone una visión instrumental de los otros, supone que yo te doy para que tú me des, en algún elemental de reciprocidad, y que eso no se cumpliría, por ejemplo, en el caso de las familias, en donde si pensamos pues, en una familia mentalmente se cumple un principio de yo doy porque quiero que tú seas dichoso, la inmersión más idealizada de la felicidad de las parejas, y esa dicha tuya a mí me hace feliz y lo hago porque genuinamente quiero tu bien. Esa imagen de extender el modo de distribución de las familias, que si a poco reparáis se corresponde con la tesis del Marx cuando habla del comunismo, de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. A ningún chiquillo cuando llega del cole le dicen, a ver niño, ¿cuánto has aportado hoy? ¿No? Sino que a él pues se le da según las necesidades que pueda tener y cada uno coge en algún sentido de la familia, de la caja común. Digo que esa idea de que el comercio, el mercado o lo que no es lo mismo y luego habrá resignaciones históricas al respecto, como la aceptación del mercado, que yo creo que es un horizonte insuperable para cualquier proyecto socialista, pero sí que en esos primeros socialistas será. Otros dirán que limita la capacidad de despliegue porque nosotros tenemos, este será el caso de Marx es un eufórico desarrollista, él cree que nosotros, el capitalismo desata unas capacidades, unas necesidades y unos talentos que es incapaz de satisfacer. Y en ese sentido él diría, lo que sucede es que como hay recursos limitados, la capacidad de los humanos de ejercer sus talentos, o cualquiera, o sus talentos, o sus vicios, sus perversiones, cualquier tipo de necesidad, se ve constreñido por las circunstancias de la propiedad privada del medio de producción, para repetirlo. En otros casos, otros de los argumentos, no quiero entretenerme tampoco en esto, que finalmente es filología, dirá, lo que sucede con la producción de masas, con la producción es que se olvida del principio más elemental de autorrealización que tiene un artista. El artista controla su obra desde el principio hasta el final y la ejecuta y la realiza. El artesano pues empieza un producto y lo termina, mientras que cuando uno está en una cadena productiva está entregando una parte de su vida a un trabajo que ni siquiera verá rematado, él simplemente forma parte de un engranaje, ¿no? La imagen que quedó consagrada seguramente para la cinematografía del mundo en tiempos modernos, ¿no? Tú formas parte de esa pieza y difícilmente te puedes sentir realizado en la realización de tus talentos o capacidades productivas. Digo que todas esas son diversas variantes que se encuentran con distintas intensidades en los socialistas que les llevan a concluir que el capitalismo en algún sentido envilece las capacidades humanas. Quiero señalar dos características que luego les voy a estirar ese hilo, ¿no? Y es que por una parte hay una visión, digámoslo así, optimista de la naturaleza humana, es decir, habría una especie de pulsión a desplegar capacidades y talentos, y por otra parte el reconocimiento de que hay ciertas constricciones, es una palabra un poco ortopédica, muy de economistas, pero que limitan esa posibilidad de desarrollar esos talentos. Si lo miramos bien, eso en realidad se parece a lo que, por aquí hay algunos de derecho, vamos, la mitad de los debo ser el único que no es del gremio, vamos, pero que lo que Rawls llama, un gran filósofo político,
condiciones de justicia. Es decir, nosotros nos enfrentamos al problema de cómo distribuir y para quién distribuir cuando tenemos recursos escasos e individuos que tienen intereses enfrentados. Si hay de todo para todos, si estamos en una sociedad de la abundancia, no hay problemas para distribuir porque se supera lo que a veces se llama el test de la envidia. ¿Qué me importa a mí que tú tengas 3 yates si yo quisiera los podría tener? Porque no hay no hay límite a lo que podemos conseguir. Esa es la imagen, que luego lo matizaré un poco más, tiene más. Es decir, el socialismo va a ser una sociedad de la abundancia y entonces vamos a encontrar una posibilidad de realizar cualquier deseo. Y no habrá conflictos entre las gentes porque además, esa es la otra parte que también vamos a ver, no en la propia disposición humana no está enfrentarse al otro, sino que al revés, la satisfacción de uno forma parte de mi propio bienestar. En fin, voy a tratarlo ahora de aterrizar un poco estas consideraciones a las diversas variantes de la tradición socialista. En la medida que la tradición socialista se aspira o cuaja o cristaliza o en un proyecto político se enfrenta a cualquier problema de racionalidad práctica, es decir, dónde quiero ir, cómo puedo llegar y si ese sitio donde yo quiero llegar es razonablemente estable, ¿no? Es decir, no basta, o sea, uno puede decir, no, es que voy llegando y lo estoy pasando pipa, pero a lo mejor es que te estás tirando del Empire State y donde llegas, el estado final, pues no es una situación, bueno, sí es un estado final de equilibrio en el sentido estrictamente físico, pero no contribuye a la propia estabilidad del propio proceso. Entonces, parece razonable que un requisito que le pidamos a cualquier proyecto social es que en algún sentido asegure la propia mecánica del funcionamiento. Además, se requiere que tengamos una vía más o menos razonable de acceso y de acceso que ha de ser razonablemente completo. A veces se dice, bueno, es que nos aproximamos. Hay un teorema de los economistas, una teoría de los economistas que dice que hay la posibilidad de que estar cerca del punto óptimo es estar mucho más lejos que estar en otras condiciones. Imaginémoslo con la cobardía del ejemplo que diría el poeta, ¿no? Un fármaco al cual le falta un componente que se parece al fármaco que nos curará puede ser mortal. Estar cerca, relativamente cerca de la persona amada, pero no estar con la persona amada es seguramente mucho más angustioso y enojoso que estar lejos resignadamente, ¿no? Entonces, esa idea de qué modo nos aproximamos y si esa aproximación es un modo, digo, de tasar esos proyectos políticos, ¿no? Bien, entonces, el primer modelo es el modelo que seguramente con cierta precipitación los socialistas clásicos, Marx y Engels más destacadamente, descalificaron como socialista utópico, era, en cierto, bueno, lo podemos pensar como una especie de comuna hippie, ¿no? Voy a utilizar una imagen que voy a ir explotando, espero que no me traicione, siempre los ejemplos nos acaban traicionando, para explotar sus diversas variantes. Imaginémonos que tenemos que repartir un pastel, ¿no? Y tenemos que repartirlo de un modo igualitario. Es un ejemplo de Rawls, como ven, estoy de un liberal desatado hoy, ¿no? Pero la idea de Rawls nos dice, bueno, hay que repartirlo de modo igualitario. Pues bien, según los socialistas utópicos, que ellos piensan en un modelo de familia o de comuna o de buen rollo, de extender el modelo familiar, dejamos el pastel aquí y como todos tenemos una buena disposición hacia los demás, pues razonablemente nadie va a coger un trozo demasiado grande. No habrá mezquindades ni egoísmos ni problemas para ver cómo organizamos el reparto de ese pastel. Hay buena disposición natural y entonces esa disposición humana es que aparecerá cuando se hunda la sociedad presente, nos garantizará el funcionamiento del orden el funcionamiento del buen orden social. El cómo nos aproximamos a ese modesto guión de la historia, que por demás es un asunto que siempre hay que manejar con cautela, porque no hay posibilidad de hacer una planificación del cambio social, aquí hay planificaciones localizadas. Pues bueno, en ese caso se diría, pues con la educación, lo que dicen mis estudiantes de sociología ante cualquier problema del mundo. Dice, no, si hay este problema, pues con educación lo cambiamos a la humanidad y cuando cambie la humanidad todo se resolverá. Pues la clásica solución de los rabinos y los estudiantes de sociología es la que recomendaban pues una extensión dentro de la propia sociedad capitalista, diseñamos una suerte de familia extendida, los fabrasterios, en fin, los miles de modelos, ¿no? Ese será, como digo, el modelo, bueno, como digo, porque tiene que tiene una despreocupación, obviamente, o sea, no es necesario entretenerse en mostrar que eso, el exceso de voluntarismo, desde luego eso extendido a una sociedad
medianamente numerosa no se asegura la reproducción. Es decir, una familia sí nos permite unas interacciones transparentes en donde todos vemos cuánto coge cada uno y cuánto aporta, pero en sociedades medianamente complejas hay mecanismos, retos de coordinación que escapan a las posibilidades de administración mediante este modelo idealizado, pero que por lo demás buena parte de lo que ahora se llaman filósofos políticos comunitaristas parecen que todavía presuman que es posible, ¿no? El segundo modelo, perdón, un segundo, es el más fascinante intelectualmente, que es el modelo de Marx, ¿no? El modelo de Marx, digo que es fascinante, y eso no quiere decir más que exactamente eso, que intelectualmente es vigoroso, ya ni es que conservamos todavía de la juventud el placer del pensamiento abstracto, eso nos excita en diversos sentidos, pero eso no quiere decir que sea verdadero. Marx está fascinado por algo, que es la transición del feudalismo, o de lo que se dio en llamar el feudalismo, del antiguo régimen a la sociedad capitalista o burguesa. ¿Qué quiere decir o a qué obedece esa fascinación? Él dice, bueno, ¿qué es lo que caracterizaba a las sociedades feudales? Bueno, o ¿qué sucede, mejor dicho, con las sociedades capitalistas? Que nacen en las propias entrañas de la sociedad feudal. Cuando la burguesía incipiente intenta extenderse el comercio, intenta comprar la fuerza de trabajo, se encuentra que las relaciones, para hablar con ese léxico de propiedad feudales impedían que tú pudieras contratar fuerza de trabajo, que cuando pasabas de una región a otra, pues te encontrabas con que, bueno, algo parecido al Estado de las autonomías, que tienes aquí una especie de barrera de acceso, que tienes que cambiar el código, la moneda, una limitación a ese desarrollo o a esos procesos de expansión. Había un régimen señorial en donde cada uno tenía un trato especial con el rey y con el señor del lugar, el artesano, ciertos nobles, los campesinos, los siervos, y eso impedía que el mercado se expandiera. Entonces dice, pero sin embargo, a partir de determinado momento tiene tal fuerza la propia expansión del capitalismo que hace estallar el viejo régimen feudal. No es metafórico, esto lo formula en un texto que ha emocionado mucho a los historiadores marxistas de 1859, donde habla de una ley de la historia que habla de la contradicción entre fuerzas y relaciones de producción. En realidad no es el único mecanismo, él habla también luego de cómo el capitalismo desata unas necesidades que se ve incapaz de satisfacer y precisamente como los protagonistas de esas necesidades, los agentes, son los trabajadores que están objetivamente interesados en el hundimiento de ese sistema que les impide y además son los explotados. En fin, todo esto son metáforas que si nos miráramos de cerca tampoco se aguanta mucho, pero es muy bonito intelectualmente. Hace estallar el viejo régimen. Luego habla de la caída tendencial, una serie de mecanismos que desde el punto de vista de la teoría social es notable porque ya no es la vieja consideraciones hegelianas o de Comte, o por no decir el cristianismo, de que a una secuencia del positivismo, de una secuencia religiosa sigue otra, la vieja filosofía de la historia. Esto es genuina teoría social. No funcionará, pero es genuina teoría social. Y entonces lo que nos está diciendo es que el propio capitalismo tiene un potencial extraordinario, no hay momentos, hay pocas descripciones más apasionadas de lo que es el capitalismo y más traicionadas por la izquierda presente que el manifiesto comunista. Él dice, es un elogio de la globalización, una crítica a las religiones que socavan las posibilidades, y la idea de que el capitalismo erosiona las viejas naciones sostenidas en las comunidades, un elogio al descubrimiento de América, un elogio a lo que es a lo que hoy llamaríamos el proceso de globalización y ese vigor que le encuentra la burguesía. Lo que pasa que tiene un aliento limitado y a su parecer ese protagonismo sería luego sustituido por la clase trabajadora. ¿Qué es lo que me interesa destacar aquí? Es que él dice, en el socialismo, cuando dentro de las entrañas del capitalismo no pueda ya desarrollar las fuerzas productivas, esto estallará y llegará a la sociedad de la abundancia. Si llega a la sociedad de la abundancia, hay de todo para todos. Y si hay de todo para todos, vuelvo a lo que estaba diciendo al principio. Es como si el pastel que tenemos que repartir fuera infinito. Ya no nos preocupamos de si tú coges un trocito o tú coges un trozo más grande. No tenemos que preocuparnos por el orden por cómo utilizamos los criterios de distribución. Él luego ahí tiene, pero vamos, como creo que no habrá muchos filólogos marxistas aquí que me levanten el dedo y me señalen, créanse lo que le acabo de decir y luego ya podemos matizar, porque en el momento dice que bueno, no importa ahora, pero la imagen es muy clara.
dentro de las entrañas del capitalismo se estalla la futura sociedad y esa sociedad de la abundancia. Y el requisito de la abundancia quiere decir que no me tengo que preocupar de la teoría de la justicia, porque no me tengo, de la justicia distributiva, porque no hay que preocuparse del cómo, del quién y para qué, porque habrá de todo para todos, ¿no? Esa es la visión, como digo, del segundo modelo. El tercero es el modelo comunista, o que se ha dado con llamar modelo bolchevique, si queremos decirlo así. ¿Qué es lo que sucede con el modelo bolchevique? Paradójicamente, el modelo bolchevique es un modelo muy buenista desde el punto de vista de la concepción humana. Él lo que nos vendría a decir es que, bueno, como el capitalismo nos ha maleado la sociedad, la naturaleza humana, ha envilecido nuestro trato con los demás, la ha convertido en instrumental. Una vez desaparece el mercado, desaparecen las distorsiones, porque nuestra relación no está mediada con las mercancías, sino que sabemos qué coge quién y de cada cual. Volvamos al ejemplo de la familia, ¿no? Desaparecen las clases y al no haber clases ya no hay tensiones entre unos y otros y habrá una especie de comunión de los santos en donde todos nos reconocemos. Y como los individuos son dueños de su destino, y ya ha desaparecido esa parte siniestra suya, mezquina, egoísta, la dimensión más generosa se dará y acabará por desaparecer el Estado, porque tendrá una disposición a cooperar. Esto, visto lo que sucedió, dices, madre de Dios, ¿a dónde iba esta gente? Pero si ustedes leen El Estado y la Revolución, si ustedes leen esta revolución, es es un texto de un señor anarquista diciendo que el Estado estaba llamado a desaparecer. ¿Qué es lo que sucede con este asunto? ¿No? Merece, o sea, lo que voy a decir ahora sigue pareciendo un cuento infantil, pero tiene su trasunto y en debates que hubo entre los socialistas y economistas competentes que disputaron con ellos acerca de si era posible una sociedad que abandonara el mercado como sistema de incentivo y de coordinación de los procesos sociales. Voy a decirlo con dos ejemplos. Si yo tengo asegurada mi participación en los procesos productivos con independencia de mi disposición a cooperar, ¿qué va a suceder? Pues que ni Dios da un palo al agua, el bendito dilema del prisionero, ¿no? Sí, los más revolucionarios febriles, pues entregarán, el famoso Stakhanov, ¿no? Pues entregará frenéticamente a la producción porque él procurará por los demás, pero eso no sostiene sistemáticamente una sociedad. Además hay problemas genuinos de coordinación social. Si tú no sabes, o sea, uno de los problemas que tenían de las maravillas del mercado, que tienen sus sombras, pero ese no es nuestro asunto hoy, consiste en que no hace falta una institución centralizada que canalice todos los flujos informativos que necesitamos saber qué se produce, qué cantidad, para quién y cuánto lo necesita, ¿no? Claro, eso es lo que el mercado hace descentralizadamente. Tú sales, bajas ahí, compras el pan porque el tío del panadero pues ha procurado hacerte mejor pan porque si no vas al otro lado. Y tú no te tienes que interesar de dónde ha obtenido la harina ni de dónde ha obtenido el agua. Toda esa secuencia de coordinación de enormes flujos se hace de un modo descentralizados, movidos por el incentivo egoísta de cada uno. Ahora bien, cuando eso lo tienes que sustituir por un sistema de planificación centralizada, cada empresa tiene que saber cuánto necesita por anticipado en inputs, en factores de producción, y cuánto está dispuesto cuánto puede producir. Bueno, ¿qué sucedía en esas circunstancias normalmente? Pues que las empresas, para asegurarse el plan, lo que hacían es decir, yo necesito un montón, mucho más de lo que realmente necesitan, y decían que su capacidad productiva era menor. Eso, evidentemente, es ineficiente y a medio plazo está llamado a colapsar. Todo este cuento que resumo es complicado, pero vamos, se entiende que la idea básica es que es el mecanismo de reproducción estable, lo que yo decía al principio, que una sociedad tiene que alentar los comportamientos que aseguren su propio funcionamiento, no se acababa de dar. Y no basta, y es que además no basta solo con la buena voluntad. Esto de la buena voluntad lo voy a ilustrar también con otro de mis ejemplos favoritos. A veces, estos ejemplos favoritos lo digo para quien haya escuchado esto, le pido disculpas anticipadas. Pero a veces dice, bueno, imaginémonos que estamos en una sala muy, muy nutrida de gente, una discoteca o qué sé yo, o una iglesia seguramente no en estos tiempos, pero en fin, una sala con mucha gente y de pronto se produce un incendio. Pues entonces cada uno es egoísta y mezquino, lo que procura es salir el primero por la puerta y entonces, evidentemente, es un dilema del prisionero manual, se acaba produciendo la catástrofe porque todos colapsamos a intentar salir. Entonces los más ingenuos socialistas dicen, ¿ves? Es que el egoísmo produce malos resultados. Y el contraejemplo, que digo siempre, digo, ahora imaginémonos que sea una convención de monjes budistas.
y que cada uno de ellos le dice al otro, salga usted primero, salga usted primero, salga usted primero. Pues efectivamente todos intentan, nadie sale y aquello acaba produciendo el mismo catastrófico resultado. La moraleja de este modesto cuento es que necesitamos mecanismos de coordinación social, que no basta con la buena voluntad, ¿no? Y a veces el egoísmo acaba resolviéndolo. Ustedes conducen por la derecha cuando alguien viene por la derecha, porque a cada uno le sale a cuenta mantenerse en su derecha mientras el otro sigue por su derecha. Y así consolidamos normas y pautas, ¿eh? Se extiende una lengua entre un conjunto de la población porque esa lengua es la que tiene más interlocutores, no porque yo tenga un afán imperialista de venir a callar minorías étnico-lingüísticas, sino que a mí me interesa a ella que tenga más interlocutores, con lo cual me incorporo y refuerzo esa, y el que viene, como a lo que le interesa, en vez de hablar de yardas y medidas locales, le interesa el sistema métrico decimal, pues acaba reforzándolo. Es el egoísmo, es verdad, lo que lo alienta, o simplemente yo voy a la mía, pero acaba consolidando interesantes equilibrios sociales. A eso me refería con un sistema que contribuye, que alienta los comportamientos que contribuyen a su propia reproducción. Eso que de alguna manera, luego le veremos el cuento inverso, que a ver si me parece yo un entregado a las tonterías de Hayek, que algunas tiene, que es un tío listo, pero algunas tiene. Entonces, no, que siempre hay orden espontáneo, no siempre hay orden espontáneo, pero es verdad que hay muchas ocasiones en donde hay un mando invisible que contribuye a resolver montones de problemas sociales. Y en cambio el otro sistema requiere un voluntarismo y además, incluso aún con la mejor voluntad, no hay manera de resolver los problemas porque requiere un diseño organizativo con cierto talento, aunque sea la modesta consigna de las mujeres y los niños primero, ya no nos proporciona una pauta para salir de la sala en llamas, ¿no? ¿Qué sucedió? Cuando los revolucionarios bolcheviques y tal encontraron que las cosas no se acompasaban con sus ingenuas ideas, creyeron que todo era culpa del sabotaje, ¿no? Y entonces, pues aquello de Brecht, ¿no? Nosotros quisimos preparar el tiempo para la amabilidad, fuimos unos malos bichos. No pudimos ser amables. Por eso cuando lleguen los tiempos en que los hombres sean amigos del hombre, pensad en nosotros con indulgencia, ¿no? Esa vieja idea de decir, el combustible de la historia va a tener que ser la violencia para educar a los hombres nuevos a palos, lo cual es una paradoja, porque tú finalmente estás utilizando un sistema de premios y castigos que alienta ese tipo de comportamientos que quisieras estigmatizar. Entonces, bueno, hay ese sistema colapsa por muchas y complejas circunstancias, pero no acaba de funcionar. El último de los modelos así históricamente consolidados es lo que llamó el modelo socialdemócrata, ¿no? El modelo socialdemócrata que se consolidaría en la segunda, bueno, pues, en la posguerra europea, fundamentalmente, arranca de dos resignaciones. El mercado es el horizonte, o sea, no vamos a ser anticapitalistas, no hay modo de superarlo, y en todo caso lo que hay que hacer es embridarlo, ¿no? Entonces, y además, en este caso, la naturaleza humana, pues no vamos a crear buenos ciudadanos, simplemente admitimos los mimbres con los que manejamos, muchos de ellos los que alientan al funcionamiento del mercado, y lo que se trata es de diseñar las reglas que produzcan el resultado que a nosotros nos interesa, incluso los de la igualdad, ¿no? Vuelvo a mi bendito ejemplo, y es la última vez que lo utilizo, del pastel. Imaginémonos, damos cuenta que una solución es la solución esta del rabino y de la familia, es decir, que sed buenos y pensar en los demás, que tiene el problema que tenía. El segundo es el modelo centralizado, que es decir, bueno, hay una autoridad que corta los trozos y entonces aquí pues no hay más que nadie que diga más. Pero eso genera a su vez el problema de que ¿quién controla al controlador? Porque el que parte y reparte se queda con la mejor parte, recuperando el castizo refrán, ¿no? Entonces ese es un problema de autoridad y ese era el problema que se podía encontrar entre otros las sociedades comunistas. Lo que va a optar, siguiendo con mi metáfora esta, en la socialdemocracia es decir, ¿qué tal si finalmente hacemos que ese valor que todos honramos, porque nos parece bien repartir el pastel igualitariamente, lo honramos pero no guía nuestras motivaciones, porque nosotros somos miserables egoístas? ¿Por qué no hacemos que las propias reglas del juego nos inviten a comportarnos del modo que nos gustaría que nos comportáramos, aunque nadie quiere regular su propia vida según esto? En fin, todo esto que suena un poco barroco, de nuevo se ilustra con un ejemplo. Imaginémonos que decimos, el que corte los trozos del pastel va a ser el último en quedarse, en coger trozo. Y si se mueve por egoísmo, pues va a cortar todos los trozos milimétricamente igual. Hemos diseñado un sistema descentralizado que produce la igualdad, aunque ninguno de los agentes entienda en sus propias motivaciones la igualdad. Esto sucede con frecuencia.
lo hacemos cuando pagamos los impuestos, todos nos parece razonable, pues que salvo majaderos, que los más tienen más dinero paguen más, nadie lo hace voluntariamente y diseñamos un sistema de castigos y premios o de incentivos de diverso orden para que las cosas funcionen de ese modo. Es un valor que honramos, aunque no regule nuestra particular motivación, entre otras cosas, porque en sociedades tan complejas, pues eso es así. Eso además se encontró con un cimiento singular, bonito también intelectualmente, que fue el modelo keynesiano. ¿Qué es lo que sucedía con el modelo keynesiano? Que proporcionó una suerte de pátina teórica y razonable a ese modelo socialdemócrata. Lo que nos venía a decir el modelo socialdemócrata, perdón, keynesiano, que era de Kalecki, de un economista de origen marxista, dicho sea de paso, que si nosotros redistribuimos en favor de los pobres, como los pobres tienen más propensión al consumo, entonces eso va a tirar de la demanda y eso va a asegurar el funcionamiento de la economía, en economías cerradas, y entonces ese gasto social, en algún sentido, a través de una cosa llamada multiplicador, asegura el funcionamiento de la economía. Entonces, pero démonos cuenta que aquí la igualdad es instrumental, es decir, no es que esté bien, es que nos asegura el crecimiento. La prioridad es el crecimiento. Lo que pasa es que nos proporciona un modo de articular un proyecto razonablemente igualitario, de alentar clases medias. La propensión al consumo quiere decir que hay una mayor parte de su renta que la dedican al consumo los de abajo que los más afortunados, ¿no? Y en otro caso, pues no es seguro. Bueno, en fin, que en esa situación teníamos una especie de cimiento ideológico que nos aseguraba que alentando a través de la redistribución fiscal y esas cosas, la redistribución, la maquinaria funcionaría. Luego eso le han dado muchas vueltas los economistas, pero que cada 5 minutos cambian y tal y cual. Pero ¿cuáles son los problemas de ese modelo? Ese modelo, démonos cuenta que se sostiene en una suerte de compartimentos estancos, ¿no? Por un lado, tenemos un comportamiento egoísta, que es el que alienta el mercado, y cada ciudadano tira las suyas. No le exigimos a los ciudadanos una convicción cívica. Ellos no van a coger el pastel, es un trozo más grande, lo que pasa es que hemos diseñado las reglas, y cada uno tironea según su capacidad y su fuerza de negociación, ¿no? Claro, eso complica mucho a medio plazo el sostenimiento del modelo de la democracia, ¿no? Y es que una ciudadanía infantilizada, y es una ciudadanía infantilizada o mezquina o miope, y eso hoy la evidencia de la ciencia política es brutal, eso está ya en los padres fundadores de Estados Unidos, es decir, que ciudadanos ignorantes y mezquinos sean capaces de elegir a los mejores, es el argumento que sostienen a los federalistas. Una ciudadanía irresponsable es bastante miope a la hora de reconocer los genuinos problemas sociales, ¿no? Esto es lo que alguna vez llamaba la paradoja esta de Juncker, que dice, sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo que no sabemos es cómo salir elegidos si hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Ese es el problema enojoso de la democracia. Por lo que Taleb, un tipo extravagante y matemático, dice, que a veces es coextensivo, dice, es la ingratitud del héroe silencioso, ¿no? Todo el mundo sabe que es más necesaria la prevención que el tratamiento, pero pocos son los que premian los actos preventivos, ¿no? Alguien que hubiese prevenido una epidemia antes de que salga no la rentabiliza políticamente para acudir a lo más inmediato. Si quiere mirarlo algún ejemplo, en el debate entre Solbes y Pizarro, ¿no? Quien le decía a los votantes que iban a tener problemas serios porque venía una enorme burbuja, iba a ser penalizado, porque el votante se va a rendir al que le prometa beneficios inmediatos, no tiene un horizonte temporal largo. Precisamente por eso hemos diseñado, cosas de las que saben ustedes más que yo, instituciones contramayoritarias, los tribunales constitucionales, los bancos centroeuropeos, para que elimine de los ámbitos de decisión de los ciudadanos, que son un poco infantiles, esos problemas importantes. El caso es que eso a medio plazo quiere decir que los ciudadanos, por una parte, no quieren pagar impuestos, pero están dispuestos a demandar cualquier cosa al Estado. Las demandas del presupuesto no dependen de que sean más o menos justas, de que sean realmente los individuos que están más o menos necesitados, sino de la capacidad de tironeo, de lobbies, de estar organizados políticamente, y entonces pues cada uno tira por ahí, pero no es que las demandas sean justas. Y eso a medio plazo asegura lo que un marxista llamó en su día la crisis fiscal del Estado, una cierta inestabilidad y un sostenimiento a medio plazo difícil de plantear. Y esos son buena parte de los límites de ese modelo socialdemócrata, que ese comportamiento que sostiene, pues no tiene una cierta estabilidad y lo hemos ido viendo a cabo del tiempo con los enormes problemas de
de la estabilidad de los estados de ese momento. Y hoy, que es, al fin y al cabo, para lo que ustedes me han llamado hoy, ¿cómo estamos, no? Bien, pues la cosa está muy mal, porque cuando yo hablaba de la izquierda reaccionaria en el libro este que amablemente se ha citado al comienzo, está diciendo, es que curiosamente buena parte de los valores que tradicionalmente encarnó el socialismo han sido abandonados por la izquierda. Yo diría que por una parte hay ciertas conquistas de la izquierda que, que, que son definitivas. Es decir, hoy el paisaje moral de la izquierda y de la derecha es básicamente, nadie está directamente contra el estado del bienestar, nadie está en contra de eliminar el sufragio universal, que fue una de las conquistas de la izquierda. Razonablemente asumimos que los derechos de desempleo o alguna variante se ha de sostener. Es decir, que buena parte de esos principios se han realizado. Y si uno repasa el manifiesto comunista, pues puede decir, pero el sufragio universal, los bancos centrales, derechos sociales, es verdad que el estado del bienestar pues lo encabeza Bismarck, pero la jornada de 8 horas, todo ese tipo de reivindicaciones que en su momento estaban ahí y que movilizaron a la izquierda durante mucho tiempo, hoy forman parte de las instituciones consolidadas y ya a nadie se le ocurriría decir pues que los negros no van a votar, parecería un trastorno, ¿no? Pero sin embargo, la izquierda ha tenido una cierta dificultad para reconocer sus modestas victorias. Y de pronto, pues por aquello de que el diablo cuando se aburre mata moscas con el rabo, o que ahora más modernamente se dice el síndrome de San Jorge, ¿no? Es decir, que cuando no tienes enemigos te inventas uno nuevo, o por lo que sea, tengo algunas conjeturas, yo creo que alguna de ellas tiene que ver con la consolidación de unas generaciones académicas completamente desprendidos de los problemas reales de las gentes, ha derivado hacia posiciones que yo califico en el libro de manifiestamente reaccionarias. Lo voy a precisar, y creo que hay una anatomía compartida, con tres vetas que la izquierda no se sabe por qué ha acabado reivindicando. Reparen en qué comparte cuando la crítica, la izquierda tradicionalmente era profundamente crítica de la religión, primero porque enturbiaba nuestra visión de la sociedad y además simulaba una especie de bálsamo que impedía a la gente rebelarse, es decir, ni tenían una visión verdadera del mundo y además estaban incapacitados para la rebelión, ¿no? Porque les proporcionaba un consuelo en el otro mundo, tradicional, por decirlo. Lo del opio del pueblo, vamos. Pero démonos cuenta que comparten las religiones que ahora mismo dicen, es que a la mínima es islamofobia. Pero pues que la crítica a una religión parece relativamente relacionada para una tradición ilustrada. ¿Qué comparte con el nacionalismo y qué comparte con la última variante del feminismo? Como ven, no rehuyo ningún lodazal. Los tres se caracterizan por las siguientes dimensiones. Por una parte, hay una idea acerca de cómo tiene que ser la vida social. Pensemos en el caso de religión, ¿no? Un creyente, pues no le parece mal su aborto, sino que le parece mal todo aborto. Y es, bueno, es razonable, es una concepción del bien acerca de cómo tenemos que organizar la vida compartida, ¿no? Ahora bien, lo segundo es que cuando tú le pides que justifique sus juicios, el creyente, si apela a la fundamentación normal de sus tesis, apela a un libro sagrado. Es decir, tiene una estrategia de fundamentación que es una especie, perdón por el palabra, de epistemología privada. Esto es así. Por supuesto, si el creyente me adujera, y hay argumentos atendibles para decir que, bueno, es que en realidad es un individuo con dignidad y entramos en razones que pueden formar parte de la arena pública, no hay ningún problema. Pero en tanto se mantengan esos términos, me está apelando a una estrategia de argumentación privada. ¿Qué es lo que sucede con una parte del feminismo? Dice, bueno, es que yo tengo una perspectiva del género que me lo hace singular y que usted no puede entender porque es de otro género. Dice, bueno, entonces, y esto, si entiendo esta frase, entonces el resto lo entiendo o no entiendo nada, porque si no hay... Pero, por una parte, una idea acerca de cómo tenemos que vivir. Segundo, una especie de estrategia de fundamentación que se niega a ser universal, es decir, que dice que solamente es inteligible para quienes ya forman parte de la comunidad, es la variante del nacionalismo. Nosotros tenemos una concepción del mundo singular y eso está asociado a nuestra lengua y a nuestra visión del mundo. Y lo rematan porque cuando tú le dices, oiga, ¿qué tal si lo discutimos? Y dice, oiga, usted me está ofendiendo, ¿no? Dice, o sea, que usted tiene una idea de cómo tenemos que vivir todos, no me dice que no me da argumentos y además cuando yo le pido razón dice que lo estoy defendiendo. Esto es el abandono del componente de universalidad que tuvo la tradición socialista.
Incluso el socialismo, cuando invoca a la clase obrera, lo hace porque circunstancialmente la clase obrera encarna los intereses generales de la humanidad. Es para la extinción de la diferencia de la clase obrera, como lo había hecho la burguesía. Simplemente es el vehículo del componente universal. Y eso, negro sobre blanco, no me voy a poner a citar a Marx, que sería ya lo último que podríamos hacer en esta. Pero vamos, literalmente se dice que esa clase corresponde en este momento a unos intereses de emancipación general. Su vocación de universalidad, la razón en marcha, que decía el canto de la Internacional, era una razón de vocación universal. Y ahora, precisamente, todos los tribalismos imaginables, con ese triángulo singular de imposibilidad, de rechazo a la racionalidad, forma parte de la anatomía de esas reflexiones sobre el socialismo, de la izquierda. Y sin embargo, yo creo que las cosas, habría razones. ¿Y qué queda de los viejos debates? Yo creo que ahora voy a hablar de una tensión que no quiero abrochar excesivamente de un modo demasiado rotundo las últimas consideraciones porque son provisionales y a veces hay una ilusión de precisión en las conclusiones y no hay tal, ¿no? Pero, ¿qué sucede? O sea, yo creo que el socialismo incluso podría recuperar sus viejos argumentos. Voy a coger un asunto, el de la planificación. Tradicionalmente, la planificación ha habido una condena y más cuando por parte de quienes hablaban del orden espontáneo y de las ventajas de la mano invisible a la hora de resolver buena parte de nuestros problemas sociales. Pues depende, porque a la hora de hacer frente a la epidemia, a la hora de hacer frente a los sistemas de vacunación, a la hora de planificar los vuelos internacionales, a la hora de planificar el desembarco de Normandía, a la hora de planificar el centro de las ciudades, a la hora de planificar, pues qué sé yo, el funcionamiento interno de una empresa, que es algo profundamente autoritario y nada de equilibrios internos. Esto hay un teorema, hay un economista que hay un montón de instituciones que necesitamos el Estado de Derecho es algo que requiere, que no es el orden espontáneo, requiere unas instituciones que tienen el monopolio de ciertas cosas y a través de una serie de coordinaciones se realizan ciertos proyectos. Y no es la planificación, y esta es la segunda parte de esto que quiero destacar. Confundir planificación con socialismo es una bobada, con perdón, porque para el socialismo lo interesante es la realización de los proyectos, que unas veces se haga con la planificación. Es como cuando a veces se dice, es que, bueno, la sanidad si no es pública no es igualitaria. Y dice, oiga, si yo esto lo externalizo y esos tipos están asegurando el funcionamiento del acceso de todos igual, pues no hay ningún problema. Siempre, por supuesto, que aseguremos que los tipos que están trabajando en esos sectores externalizados, pues a través de la renta básica o a través de una serie de garantías laborales, no estén en unas condiciones de explotación. Pero en realidad lo que nos interesa es de qué modo más igualitario y eficiente aseguramos la entrega del servicio. Lo digo porque la planificación, el caso de China es muy bonito. Y ahora desordeno un poco la exposición, pero hay una curiosa paradoja, ¿no? Porque China es obviamente una dictadura. Entonces, tú dices, es una dictadura, admitamos que es una dictadura comunista, aunque el 70% de la industria es privada, ¿no? O sea, es un sector privado, ¿no? Pero bueno, cuando le dices, hombre, es que el comunismo no funciona porque la planificación no funciona. Y dices, bueno, pues ahí están los chinos, que funcionan engrasadísimos. Es una dictadura, pero está funcionando. Y dice, no, porque entonces es capitalismo. Y dice, entonces el capitalismo es compatible con una dictadura. Ahí hay un cierto dilema, ¿no? O compramos... Bueno, pues seguramente lo que nos enseña China, como nos está enseñando Israel ahora en el proceso de vacunación, es que hay tareas que el sistema de coordinación tiene que ser profundamente autoritario a través de una estructura de un Estado que funcione. Y eso no es un problema, no es un debate de socialismo, ¿eh? Lo que digo es que hay tareas que seguramente las estrategias de planificación que el socialismo puede ensayar, pues pueden ser interesantes e incorporadas. Ahora hay debates, hay 2 o 3 debates entre economistas que son siempre un poco al quinto decimal de los economistas, ¿no? Y es si a través del Big Data, de todos esos problemas que tenía de coordinación las viejas sociedades, que decía antes de los precios y el viejo, pues no lo puede sustituir los flujos a través del Big Data o de los sistemas de información, como sucede con los vuelos internacionales, ¿no? Y dices, bueno, ahora podemos, toda aquella información descentralizada que el mercado suministra, quizás podríamos obtenerla a través de que la tecnología nos ha mejorado esos flujos de información y podemos conocer las necesidades, saber cuánto hay. Bueno, es una posibilidad. Entonces, que el propio desarrollo técnico ha planteado, ¿no? Bueno, simplemente esto lo dejo así como un
como un remate de decir, bueno, que los debates son algo más complejos y que desde luego hoy la idea está de que, ahora bien, los chinos, parece razonable que el mercado sigue cumpliendo aspectos fundamentales, sí, pero tampoco el mercado es estrictamente el capitalismo. Pero bueno, eso ya son detalles. Lo que me interesaba destacar hoy es que el gran problema que tiene hoy la izquierda, y con eso le concedo una cierta redondez un tanto ortopédica a la charla, es que por una parte no ha sido capaz de reconocer sus victorias y después, por circunstancias que pueden ser desde este síndrome de San Jordi, de seguir buscando fantasmas donde los hay, en mi opinión tiene que ver con una clase, con una evolución y su consolidación en instituciones de ciencias sociales con unas sin sustancia que de verdad indignan a cualquiera que tenga un trato modesto con la lógica y la racionalidad, y que ha generado una cohorte de productores de, de literatura poco solvente, pero que es la que impregna buena parte de los gestores políticos, ¿no? Y con eso me refiero, y aquí que me perdonen algunos amigos, a toda la producción literaria del multiculturalismo, a buena parte del feminismo de última generación, a los cultural studies y a lo woke y esta especie de reacción de ofendiditos y de apelación continua a las emociones. Eso hoy es el cimiento de la vieja izquierda, ¿no? El cimiento de la nueva izquierda que traiciona el reconocimiento de sus conquistas y tal vez lo que trataría de reconocer es que había cosas que estaban más allá del horizonte de lo posible, ¿no? Pero bueno, con esos mimbres se han hecho las historias, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme más y estoy a disposición de lo que queráis comentarme, ¿no? Gracias. Aquí no sé dónde Muchas está Pablo. gracias. Sí. No. Bien, muchas gracias. Sí. Ha sido, vamos, hemos estado apenas 50 minutos. Yo creo que has trazado, vamos, muy bien, ¿no? Lo que es la trayectoria, ¿no?, del pensamiento de izquierdas desde la Revolución Francesa y has llegado en esos minutos a día de hoy, planteando efectivamente lo que son algunas de las grandes cuestiones que se plantean hoy en día o que todos tenemos en mente respecto a la izquierda, ¿no? Esa izquierda, ¿no?, que como bien decías, en ocasiones parece que se ha convertido, o diríamos, una parte de la izquierda, ¿no?, que se ha convertido casi como una religión, ¿no? Yo no me corresponde hacer preguntas. Ahora te trasladaré a algunas de las que tenemos en el chat, pero sí que me he quedado, que lo has enlazado, ¿no?, con lo que comentabas al principio sobre ese sistema de coordinación, lo que es la coordinación social, ¿no? Y claro, a la vista de lo que estamos viviendo y de lo que comentabas, ¿no?, de países asiáticos, de China, ¿no?, pero no solo en China, ¿no? Es decir, uno puede hablar también de Corea del Sur, ¿no?, que no, en fin, diríamos, sería una democracia homologable, ¿no? ¿Qué es lo que ha fallado entonces en España? ¿Ha fallado precisamente esa coordinación social? No quisiera yo dejarme llevar por los sesgos, porque uno diría si es el Estado de las autonomías, pero vamos, quizás es que hemos desmontado las estructuras del Estado que nos permiten resolver asuntos que requieren en donde, bueno, hoy mismo el presidente de gobierno más bien parece el secretario general de Naciones Unidas, que nos recomienda a las autonomías que hagan lo que hagan. Es cierto que también, vamos a ver, yo hace poco publicaba un artículo entre bromas y veras, aunque me parece que voy a tener que corregir completamente lo que decía que quizás Susana Ayuso era una socialista a su pesar, porque había hecho confinamientos localizados. Se trataba simplemente la respuesta, no voy a dar una respuesta porque no tengo competencia, ¿no? Pero sí que se requiere un mecanismo, una institución que controle la información, que tenga acceso a los comportamientos de los agentes, porque las otras variantes, pues había seguimientos y había seguramente una experiencia. En todo caso, que se necesita un Estado y un sistema de coordinación, desprendido del capitalismo no, pero de modelos de planificación, eso es indiscutible, ¿no? Entonces, en el caso, obviamente el comportamiento espontáneo ahora nos llevaría a salir a la calle, o si estábamos en la flor, como pasaba aquí el libro que contaba Chipola, ¿no? La gente, el comportamiento espontáneo para combatir una epidemia era irse a una iglesia y rezar todos juntos, que es lo que favorece mucho a acabar con las epidemias, ¿no? Entonces, lo que necesitábamos es un sistema.
tradicionalmente ha sido un sistema profundamente autoritario. Cuando aparecía una epidemia, la OMS lo que hacía era aislar poblaciones, cerrar fronteras e impedir que la gente saliera y matar vacas con independencia de las preferencias, las vacas o el animal pertinente, con independencia de los comportamientos de lo que quisiera la gente. Eran sistemas autoritarios y seguramente eran relativamente eficaces, ¿no? Lo que pasa es que tenemos, o sea, a veces es una de las cosas que yo creo más, no diré deshonestas, pero a veces hay que reconocer que no podemos estar delgados y comer mucho chocolate, que dos deseos que nos interesan tienen problemas serios de compatibilidad, que no podemos tener una acción de amor intensa y que no haya dependencia. Es decir, entonces nos suceden este tipo de cosas. Seguramente el tributo de la libertad es importante, pero a lo mejor la democracia para determinados sistemas no lo resuelve, por lo que decíamos, porque el horizonte temporal está pendiente del ciclo electoral. Lo estamos viendo en las elecciones en Cataluña. Estamos muy pendientes de si nos encierran o no, porque van a depender los resultados, van a depender de esto. En sentido obvio de que dicen, bueno, pues si podemos, si ella rentabiliza su supuesta buena gestión, pues perfecto, pero si nos encierran ahora y al cabo de un mes tenemos que decir, eso está condicionando los resultados. Entonces, la existencia de un Estado, o sea, luego ya la cosa lo digamos, los planificadores sociales, porque ser virólogo supongo que te hará competente sobre virus, pero no sobre las epidemias, ¿no? Pero esa parte de planificación social requiere un conocimiento de ese orden, ¿no? Sobre todo de planificación. Es indiscutible que había que cerrar fronteras y eso había que haberlo hecho relativamente pronto. Había que aislar poblaciones. La estrategia china es una, es lo que dice, no es la única. Pero desde luego ninguna era sin tener control de los ciudadanos, de saber con quién se había tratado en cuanto estaba enfermo. Y eso era inmediato, localizar o aislarlos. Bueno, y eso pues seguramente en eso unas sociedades autoritarias en algún sentido, ¿no? Pueden resolverlo mejor, ¿no? En el caso de España, pues es particularmente triste, ¿no? Pero vamos, sí, solo efectivamente. faltaría que yo tuviera solución, madre de Dios. No, efectivamente, no. Nos podríamos extender más aquí, ¿no? Luego habría también todo el tema del tratamiento de datos, ¿no? Que tú también comentabas, Claro. Big Data. Ahí todo hay. Mira, ahora hay un dato, una cosa muy llamativa. Tradicionalmente la OMS, ¿cómo sabía cuando empezaba a extenderse una epidemia? Pues porque había médicos locales que decían, oiga, que la gente por aquí tal. Ahora, ¿cómo lo hacen? Saben que hay un montón de búsquedas en Internet en una parte del mundo en donde la gente está diciendo, me pica la oreja. Y a través de los datos que se localizan en Internet, están localizados geográficamente, por aquí hay un montón de individuos que están buscando en Internet estas dos o tres cosas. Algo pasa. Esto es una explotación fecunda de los datos, ¿no? Y que las nuevas tecnologías nos propician, ¿no? Pero hay que disfrutar, tener centralizados y tener un sistema de incentivos interesantes, claro, para que la gente revele información y busque las respuestas. Hay un artículo muy bonito hoy en Nada es Gratis, en la revista, en el blog de los economistas, sobre las vacunas, los bienes públicos que han aparecido, la importancia de la inversión pública también. Es interesante, lo recomiendo. Y son gente defensora del mercado. Gracias. No, será un tema que seguramente cuando pase será el momento de reflexionar, ¿no? qué es lo que se hizo o no se hizo, ¿no? Volviendo a nuestro tema, hay tres intervinientes que plantean sintéticamente, que son Javier de Erausquín, José María Palacios, así como también Enrique López, que lo que vienen a plantear es qué queda del socialismo, primero, y segundo, cuál es la situación, diríamos, de la izquierda en España y si es posible un partido, por decirlo de algún modo, una opción política que de algún modo reencarnara esos valores, ¿no? Que tú comentabas antes de la izquierda y que por tanto abjurara, ¿no? Pues diríamos de esa, como dice aquí uno de los de las preguntas, ¿no? Del nacionalismo, ¿no? Esto es lo que aquí se plantean los asistentes. Creo que quizá lo he escrito demasiado en corto en la parte final respecto a la idea de la izquierda en general, entonces por eso se han de comprar mi libro. Digo, pero en la parte que toca a España sí que creo que la situación de España es muy extravagante, porque la izquierda está defendiendo privilegios económicos en nombre de la identidad.
Es decir, puesto que nosotros somos diferentes, no queremos redistribuir y queremos levantar una frontera. Con respecto, queremos el derecho a la posibilidad de levantar una frontera, es decir, convertir en extranjeros a conciudadanos. Por tanto, no tomamos decisiones con ustedes, sino que además no queremos redistribuir con ustedes. A veces dicen, no, es que queremos montar una confederación. Una confederación, o sea, la distribución sí es igualitaria, es entre individuos. Lo otro, la redistribución entre estados, es profundamente compatible con desigualdades internas dentro del conjunto de las sociedades. Entonces, la izquierda hoy precisamente ha derivado a un espacio que la asocia a pensamiento particularmente conservador. Puesto que soy diferente, no quiero ni decidir ni compartir comunidad contigo. Entonces, frente a eso en España hay un terreno que la izquierda podría explotar, que es la crítica directa al nacionalismo, no el anacionalismo. ¿No? Es una ideología reaccionaria, se critica y además en aras de la eficacia. ¿No? A mí que me interesa que un tipo sea un cirujano entre los 5 que hablan euskera y que les doy más puntuación y que entonces vengan aquí, ¿no? Pues me interesa el mejor cirujano que pueda llegar. Lo del euskera, si yo en mis momentos de agonía pues necesito un traductor, pues que venga un traductor junto al lecho de muerte, junto al cirujano. Pero es irrelevante. Necesitamos que cualquier español pueda trabajar en cualquier parte en España en función de sus talentos y capacidades. Es tan sencillo como eso. Ahora el mercado de trabajo está fragmentado. Hay una parte del mercado en donde tú no puedes acceder, con lo cual lo que incentiva es que el que no tiene diferencia la acabe encontrando y la acabarán encontrando, porque se encontrará el silbo canario cierto día será un requisito para acceder a medicina seguramente, ¿no? Porque si tú crees que no puedes competir en otro sitio, pues vas a buscar clientelas locales y tienes un votante que tiene incentivos locales para preferir que nadie venga a quitarme la posibilidad del mercado de trabajo. Es un mecanismo bastante perverso que en algunos sitios lo he contado. Además, sospecho que este señor ya sabe de qué pie cogeo. Porque sí es. Pero vamos. Bien. Sí. No, tenemos, a ver, la ponente del próximo seminario, Paloma de la Nuez, está con nosotros. Ella también, bueno, no es bien una pregunta, pero hace unas consideraciones. No sé, Paloma, si estás atenta, si quieres formular alguna cuestión en vivo. Sí, estoy aquí. Sí, es perfecto. que no... Hola, Félix. No pongo la cámara porque tengo a toda la familia en casa y no respondo de lo que se pueda ver por aquí. Claro. Me he metido con Hayek. Si me he metido con Hayek. No, ya, pero no, ya sé, siempre te metes con Hayek, pero no iba a eso. Lo he puesto en el chat. Que por tal y como lo has expresado, parece que la defensa del orden espontáneo supone que el Estado no tiene que hacer nada. Y yo, francamente, lo que he puesto en el chat, salvo los libertarianos, que no es lo mismo que los liberales, no han dicho nunca que el Estado no tenga que hacer nada, y menos en una pandemia, francamente, en unas circunstancias excepcionales de esa índole. Entonces, que la sociedad es un orden espontáneo o el mercado, sí, pero también hay que mantener ese mercado con instituciones y con leyes, que algunas son fruto del orden espontáneo, pero otras no. La policía, el ejército, las leyes del Código Penal, pues, y eso está en los fundamentos de la libertad de Hayek, y en ningún momento eso supone que no hay Estado o es un Estado que no hace prácticamente nada. Eso era un matiz. Pero no me explayo porque si no acaparo mucho. Gracias, Paloma. Gracias. No, Paloma, además tenía un libro mío detrás, que me he dado cuenta. Paloma, no, tienes absoluta razón. O sea, el mercado, y esto es una crítica, no, es que hay una especie de tesis según la cual el mercado es un orden espontáneo, y Paloma y yo estamos de acuerdo en que supone una trama institucional acerca de que los intercambios son legítimos, uno con su propiedad hace algunas cosas y otras no. Yo tengo un cuchillo jamonero y puedo cortar jamón, pero no metértelo entre las costillas. No puedo hacer incondicionalmente lo que quiere con sus cosas. Eso está marcado por restricciones externas. Y además se dice, no, es que el mercado me retribuye con justicia. Primero, que no se sabe muy bien qué consiste, es lo de la teoría de la productividad marginal, y entonces el artificio empieza con los impuestos. No, esa trama de distribución del mercado también es una estructura de derechos que permite el acceso a unas cosas, a un tipo de rentabilidad, y tan artificial como el mercado, en esa trama que tú reconoces, que creo que reconoce cualquier persona medianamente, de derechos, de intercambios que son legítimos, de condiciones de acceso a la propiedad, todo eso son instituciones que hacen posible el funcionamiento del mercado, y yo lo reconozco, porque además el mercado no es el capitalismo, pero eso sería otra cosa, es tan artificial como la estructura de los impuestos, ¿no?
Entonces no está escrito en las leyes de los planetas que Messi debe ganar un fortunón. Está asociado a convenciones que nos pueden parecer razonables o no, pero no es que sea definitivo. Pero no, Paloma, si solo sabía que estabas por ahí, por eso digo, me meto con Hayek y así interviene. Oye, pero qué bien he quedado con lo del libro, ¿eh? Ya, querías ensayado. Gracias. Gracias a ti, Paloma. Bien, gracias. Seguimos. Tenemos también aquí ya una pregunta directa de Xavier Valderrama que dice: ¿cómo encaja el modelo de democracia republicana de ley justa, autogobierno, de liberación democrática y virtud cívica con el socialismo de hoy? Yo creo que a esto has dado respuesta en uno de tus libros de una manera clarísima, ¿no? Cuando hablas allí, ¿no?, de Petit y tal, republicanismo, sobre todo de esas reuniones que tuvo con Zapatero, que son una delicia leerlas. Sí, sí. Bueno, en realidad ahí es la parte, porque a partir de ahí el libro empieza a ponerse un poquito más pensado, pero esa historia es relativamente divertida. Pero es que Zapatero, el socialismo no tenía nada que ver. O sea, pero lo que él dice, vamos, es algo que yo he escrito en otros libros anteriores, en Proceso Abierto o en incluso Un pueblo de demonios, donde he tratado de establecer la conexión entre la tradición republicana, de asegurar. Hay muchas vías para seguirlo, ¿no? Pero una cosa que me parece central en la tradición del republicanismo, y es el no estar sometido a la voluntad de otro. Eso te exige unas condiciones. Eso es interesante. Bueno, voy a hacer una digresión sobre el mercado aparte. Entonces, si tú tienes un cierto ingreso básico, por ejemplo, la renta básica, te asegura una autonomía, porque tú puedes decir que no. Es la recuperación del viejo argumento que defendió el voto censitario para que solamente pudieran votar los que tenían una riqueza, porque tenían autonomía de juicio, porque no estaban sometidos al chantaje de los otros, solo que extendido al conjunto de la población. Entonces, una política de redistribución, no sé si socialista o no, ese sería el asunto y habría que precisar, pero un asunto que te proporciona una autonomía para poder decir que no. O sea, yo siempre utilizo un ejemplo que a veces que parece ser que no es del todo verdadero, pero bueno, no es del todo verdadero, que tengo que recuperar el dato, me lo dijeron en su día. Y es que en Alaska, que se introdujo una especie de renta básica, al cabo de 6 meses de introducirse la renta básica, ¿saben ustedes lo que se produjo? El fenómeno más singular, un aumento en la tasa de divorcios. ¿Qué es lo que se revela? Estoy seguro que la gente que 6 meses antes de recibir la renta básica le preguntaban por esta persona que tenía al lado y dije, uy, qué maravilla, uy, qué maravilla. Cuando tuvo autonomía para pensar, dijo, hostia, esto es un saldo. Se daba, las condiciones de autonomía te proporcionan una garantía de poder pensar con una cierta autonomía. Y eso el socialismo en algún sentido lo ha buscado. Lo que pasa es que también podría suceder con el mercado perfecto. El mercado perfecto es el de los economistas. Un mercado perfecto, nadie puede, pues un empleado dice, usted tiene que ponerse una minifalda, pues no me despido, porque yo encuentro trabajo inmediatamente en la empresa de al lado. Pero es que el mercado perfecto es una idealización tan de Pizarro, tan fantasiosa y tan bonita intelectualmente como el socialismo perfecto, ¿no? Pero sí, en un mercado impecable y perfecto, de competencia perfecta, no hay situación de dominación, que es lo que condena el republicanismo, que una persona esté sometida a la voluntad arbitraria de otro, ¿no? Perfecto. Yo daría, no hay preguntas, no hay más cuestiones planteadas en el chat. Yo, si hay alguno de los socios que están ahora, ¿no?, en la plataforma que en vivo desear hacer, no una intervención, por favor, sino simplemente plantear alguna cuestión, pues en fin, que pida, supongo, levante el dedo, o si no, que directamente abra el micro y la plantee. No, parece que no. Bien, no sé si, Josep María, ¿quieres añadir alguna cosa más? O no sé si estás o... ¿No? Pues bien, son las 8... Sí que estoy. Sí, pero no, perdón, sí. No, yo solo quiero agradecer a Félix esta sesión que has tenido, en lo que has demostrado que, aparte de tus conocimientos, eres un gran pedagogo y, por tanto,
la capacidad de ir de lo más abstracto a ejemplos concretos para el público profano, yo creo que ha hecho muy entretenida la sesión de hoy. Yo, en nombre del club, te quiero agradecer esta tarde tu presencia aquí. Yo simplemente estaba pensando ahora mismo, claro, en esta evolución del socialismo, toda la dimensión, digamos, cultural, ¿no? Todo se puede ejemplificar en el 68, todo lo que esto significa, cómo incardinas todo esto, porque aquí quizás hay un punto de inflexión con esa tradición clásica y que abre puertas a lo que ha venido luego, ¿no? A estos movimientos que hablabas. Sí, seguramente hay una cita de Carpenter que dice algo así como: el hombre nunca sabe para quién padece, espera y trabaja. Padece y trabaja, padece y sufre para gentes que nunca conocerán y que a su vez padecerán y trabajarán para otros que nunca serán felices. Porque la grandeza del hombre está en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza de conquistar, porque allí todo es jerarquía establecida, incógnita, despejada, existir sin término, incomprensión del sacrificio, el reposo y el deleite. Entonces, y al final habla del reino de este mundo, pero como no puedo, queda muy pedante, la idea básica es que mayo del 68 es el todo aquí y ahora, es la pérdida del sentido del combate generacional, una despreocupación por la dimensión de consistencia y eso, otro comunista, en fin, dijo alguna vez ante un tribunal que lo iba a condenar, dice: los comunistas somos cadáveres de permiso, que es algo así, es decir, yo estoy al servicio de una causa que me desborda, por supuesto, eso da pie a verdaderos trastornos, por supuesto, pero había un componente de lo que decía al principio, de universalidad, de pelear por la humanidad, que es lo que consagra la internacional, y en cambio lo que hace mayo del 68 es un atajo de muchachitos, adolescentes, con unos cuantos filósofos que, válgame Dios, que si esa generación hubiera desaparecido, mejor nos habría ido a Occidente. No, es terrible que desde las cátedras de París se estuviera jaleando tanto a Pol Pot como a la Ayatollah. Estoy hablando de Foucault, estoy hablando de Althusser, estoy hablando hasta de algunos otros, ¿no?, que estaban jaleando a verdaderos dictadores, y no estoy hablando de los años 40, donde todavía hay problemas de información. Eso revela deshonestidad intelectual. Y esa estela ha contribuido a lo que encontramos, ¿no? O sea, todo eso en fin, a unas generaciones, y eso es muy mayo del 68, ¿no? Esa especie de esa miopía que yo decía al votante, esa despreocupación por lo que habría de venir, eso el todo queremos ya y ya, eso que se dio en llamar utopía, y que no estaba vertebrado, simplemente eran caprichitos de muchachitos, pues no creo que sea ajenos. En parte, yo arranco en la deriva reaccionaria con el ejemplo de mayo del 68, como también es un modo pues estas cosas son más densas así, pero de materialización de esos que después, consolidados en las posiciones académicas, han producido todo lo que tiene que ver, que después decía hace un rato, ¿no?, que ya no son Max Weber, no es el trabajo pacientudo de otras generaciones, sino gente que ha producido mucha basura intelectual, ¿no?, el pensamiento posmoderno y esas cosas. Creo que no es ajeno a eso. Pero bueno, estos son diagnósticos quizás un poco precipitados, ¿no? Pero bueno. Sí, tienes razón. Yo, bueno, vamos a finalizar, vamos finalizando ya, pero a mí hay una circunstancia que me sorprende. Ya has citado, ¿no?, a dos autores, concretamente, Althusser y Foucault, que precisamente en estos momentos, pues sus obras parece que han vuelto a coger bastante vuelo, ¿no? Es decir, tenemos ediciones y tal, y lo que me sorprende a mí, bueno, me sorprende positivamente, ¿no?, porque lo importante es leer, ¿no? Mis estudiantes, ¿no? Yo estoy en contra. O sea, yo creo... No, estoy en contra. O sea, lo voy a decir. Vamos a ver, uno de los problemas que tenemos hoy en la universidad es que te tienes que dedicar en vez de hacer pensamiento positivo, tienes que dedicarte a desmontar tonterías que dice el tío de al lado. Es decir, es como si tuviéramos que en la facultad de físicas decir: mire, es que hay un tío que está dando la tabarra con la astrología y yo estaba aquí con mis investigaciones y estaba pues haciendo investigación y tal y cual, pero joder, si no me paro y digo, oye, que este tío está diciendo majaderías, porque como además tiene un enorme talento para tironear del presupuesto, meterse en las tramas institucionales y hacer carrera académica, pues te quedas. Esto que digo yo ahora lo dijo Brian Berry cuando dice Cultural Equality. Dijo: oiga, es que yo estaba aquí trabajando sobre justicia distributiva y de pronto vi que un montón de tipos que estaban aquí por la diferencia, el reconocimiento, que hay muchas cosas ahí interesantes, pero que de pronto se habían... Y claro, el asunto es que buena parte de la tarea
como una broma que comparto con el CAI, con lo que podía haber sido yo. Si en vez de dedicarme a montar tonterías del nacionalismo, que no tienen fuste ninguno, te dedicas a obra en positivo. Y eso es algo terrible. O sea, que Derrida, estás hablando de Derrida, estoy hablando de Baudrillard, estoy hablando de Foucault, estoy hablando de Balder, ¿no? Esto es que es ininteligible, literalmente ininteligible. Y yo le he echado paciencia, que yo me desteté con Althusser, ¿no? Y a Foucault también. Pero qué malo, o sea, ¿por qué perdí yo aquellos años? Dios mío, ¿no? No, de verdad que eso es un desastre. O sea, no creo que cualquier cosa que se imprima sea saludable. No. Yo creo que eso daría para Pues sí, otra claro. sesión. Esperemos, Cuando queráis. sí, esperemos que pueda ser, manteniendo este formato online, que pueda ser, teniendo en cuenta que, bueno, que estamos muy cerca, ¿no? Que pueda ser ya de manera presencial, donde habitualmente realizábamos las sesiones del seminario, ¿no? Que es en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Nuevamente, agradecerte tu participación hoy aquí en este seminario de pensamiento político, que por supuesto tiene continuidad, aún quedan unas cuantas sesiones para finalizar este curso. Y la próxima sesión, que hemos contado hoy aquí con la ponente, es el próximo día 12 de febrero, bajo el título Miedo y libertad, liberalismo político, de Judith Sklar, ¿no? Y que la impartirá la profesora Paloma de la Nuez, profesora de Historia y Pensamiento de la Universidad Rey Juan Carlos. Por lo demás, agradecer, bueno, ya está bajando el número de participantes, agradecer también la asistencia de los socios y también de todos aquellos, público en general, que nos han visto a través del canal de YouTube, que sepan que se ha grabado la sesión y que por tanto estará disponible también en el canal de YouTube del club, ¿no? Que además, como hemos dicho al principio, tiene un más que notable seguimiento. Animar, por lo demás, a que visiten la web, nuestra web, ¿no? Para más información, y también, por supuesto, que nos sigan a través de las redes sociales. Y por mi parte, nada más. Y bueno, ya son las 8:20. Algunos tenemos que conciliar también, ¿no? El tema este famoso de la conciliación familiar. Y por tanto, pues nos vemos en el próximo seminario. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Chao.